Entonces, el día de hoy hay un tema muy interesante. Estamos ya adentrándonos más en la ciencia de Dios y vamos a comprender más la historia divina. Ya hemos visto que la creación, el pecado, han sido prácticamente los primeros acontecimientos que nos narra la Biblia y son los primeros acontecimientos que nos ayudan a comprender más cuál es el motivo por el cual nosotros estamos acá. Dios nos ha creado y Dios nos ha creado con un motivo. El día de hoy vamos a entender más en profundidad de qué manera Dios quiso reunir a su pueblo, ¿verdad? Vamos entonces a hablar desde la creación hasta el llamado de Abraham. En ese momento, Dios todavía no había elegido a su pueblo, porque en medio de la humanidad habían personas que se alejaban de él, habían personas que no querían seguirlo, habían personas que se habían negado completamente a seguir la voluntad de Dios y como sabemos muy bien, al principio no teníamos los mandamientos, pero Dios había puesto en el corazón del hombre una ley moral que se llama la ley moral natural, que es con la que nacemos todos. Todo ser humano nace con una conciencia de que matar es malo, de que robar es malo, de que mentir es malo. Todos sabemos que eso no está bien porque hay una ley moral natural dentro de nosotros que nos dice que obviamente matar a una persona le estamos haciendo un daño y eso es lógico, no hace falta un mandamiento para poder comprenderlo, por eso es que le llamamos ley moral natural. Pero aún así Dios quiso darnos los mandamientos. El primerísimo mandamiento de todo fue el que dio a nuestros primeros padres, Adán y Eva, de no comer del fruto del árbol prohibido. Porque sabemos que desde el momento en el cual ellos comienzan a ir en contra de un mandato de Dios, se le van a abrir los ojos, o sea, van a perder la inocencia y van entonces a descubrir que hay cosas que no están bien. Recuérdense que cuando Dios crea el mundo, lo crea bueno, pero cómo entra el mal al mundo, como siempre les digo, el mal en realidad no existe, sino es una ausencia de bien, cómo ese bien empieza a disminuir. Bueno, pues empieza a disminuir precisamente con algo que nosotros llamamos la tentación. ¿Y quién es el tentador? Pues el primero que recibió su propia tentación al inicio de la creación, que fue Lucifer, cuando él quiso ser como Dios, entonces se aleja de Dios y ese bien que Dios había creado total, 100%, empieza a disminuir. Y ahí es donde viene la tentación. ¿Por qué no ser como Dios? Y él quería ser como Dios. Asimismo pasó con nuestros primeros padres, con Adán y Eva, quisieron también ser como Dios y esa tentación fue la que provocó el pecado. Igual también en la Torre de Babel, cuando quisieron llegar a Dios. Esa es la tentación más grande. El primer mandamiento es el mandamiento de obedecer a Dios y ellos no obedecieron el mandato de Dios. Cuando no obedeces a Dios, entonces el mal empieza a reinar porque disminuye el bien. Recuérdense que, no sé si fue con este grupo, creo que sí, yo les hablé de lo que pasó en Italia muchos años atrás, creo que 2002, 2003, cuando hubo ese terremoto en esa ciudad pequeñita de Italia donde murieron muchos niños y donde empezaron a especular muchos contrarios a la religión siempre como que, ¿dónde está Dios? Dios no existe, Dios no intervino, ¿por qué murieron tantos niños? Y
Y ahí es donde nosotros tenemos la explicación a todas estas cosas, ¿no? La tentación de querer ser como Dios, la tentación de la corrupción, la tentación de hacer las cosas diferentes a como Dios quiere hacerla, es que provoca que esas cosas que debieron construirse de un modo obedeciendo unas normativas, no se hicieron. Entonces lo que hace el hombre es que se aparta del bien, y cuando el bien disminuye, entonces a eso nosotros le llamamos el mal. Empieza el mal a reinar porque el bien empieza a disminuir cada vez más, cada vez más. Recordemos que desde el principio el mal empieza a reinar porque el bien empieza a disminuir progresivamente, y de ahí donde viene el deseo de Dios de limpiar la humanidad a través de el diluvio. Dios elige a una familia, la familia de Noé, y quiere limpiar el mundo del mal. Pero lo interesante es que después del diluvio aparece el arco iris, y Dios quiere que el arco iris sea como el pacto, el signo de ese pacto de Dios con el hombre, de que no va a destruir más la humanidad. Porque Él mismo, Dios, ama a la humanidad. Él quiere borrar el mal de la humanidad, pero Él ama a la humanidad y por lo tanto hace un pacto de no destruir más la humanidad. Entonces, obviamente, Él elige otra forma de educar a su pueblo. Y a partir de ese momento, como sabemos lo que pasa en Sodoma y Gomorra, lo que pasa con Noé, ya no vuelve a acontecer nunca más. Y nosotros tenemos ya un inicio de la historia de la salvación a través de Abraham, completamente diferente. Ya Dios no va a limpiar la humanidad, ya Dios no va a tener el intento de convertir la humanidad al bien, sino de escoger su pueblo. O sea, Dios se ha dado cuenta de que no todas las personas lo van a seguir. Dios se ha dado cuenta de que haber dado libertad al hombre, él mismo tiene que repensar las cosas, digamos así, de alguna manera, uh, y volver de nuevo a cambiar su metodología con el hombre. Ya no va a tener una metodología de destrucción de la humanidad, ya no va a querer destruir a las ciudades o a destruir al pecador, sino simplemente Dios lo que va a hacer es fijar, digamos, su focus, el foco de Dios, en lugar de estar en toda la humanidad, va a elegir un pueblo. Y va a decir, bueno, si no todos me quieren seguir, simplemente voy a elegir quienes quieran seguirme, y quienes quieran seguirme van a estar conmigo, y quienes no quieran seguirme no los voy a obligar. Vamos a poner un ejemplo de la vida práctica. Un papá, una mamá que tienen muchos hijos, y obviamente al tener muchos hijos, 10, 15 hijos, cada uno es diferente, cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene su decisión propia. Imaginemos que hayan algunos hijos que en su adolescencia se rebelan contra el padre y contra la madre, se alejan de la familia, no quieren saber de la familia, se alejan completamente. El padre, por más que quiera traerlos, ellos no quieren. Y simplemente hay que dejarlos en libertad, porque no podemos encarcelarlos, no podemos amarrarlo a hacer algo que no quieren, porque obligándolo lo que provocamos es una rebelión mayor y mayor maldad en sus corazones. Entonces Dios deja libre a la humanidad y simplemente lo que hace es que elige un hombre. Y aquí es donde viene la historia impresionante, impresionante de la creación de la religión como tal. Fíjense que hasta ahora teníamos personas que se comunicaban con Dios, personas santas, digamos así, de alguna manera, como Noé, cuando Dios lo elige como la única familia que él había visto, que había realmente obedecido su palabra, su ley moral natural, como hablamos, porque recuérdense que todavía no podemos hablar de mandamientos.
Y a pesar de eso, Dios no está en Noé eligiendo un pueblo. Dios empieza a elegir un pueblo y empieza a crear la religión. Y la palabra religión viene de religare, y religare quiere decir relacionarse. O sea, cuando Dios empieza a relacionarse de un modo ya específico con el hombre, o sea, establecer una religión, es con Abraham. Y por eso es que Abraham se le llama el padre de la fe, y por eso es que Abraham se le denomina el padre de las tres grandes religiones monoteístas. O sea, el cristianismo, vamos a empezar un poco por orden, el judaísmo, ¿verdad? Los judíos, el cristianismo, nosotros los cristianos, y el islamismo, los musulmanes. O sea, las tres grandes religiones de abrahámicas, que se llaman también las tres grandes religiones del libro, porque las tres tienen un libro. Los judíos tienen como ustedes saben, la Torá, que es lo que estamos estudiando nosotros, el Antiguo Testamento. Los cristianos tenemos la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y los musulmanes tienen el Corán, que es el libro de ellos. No hay muchas diferencias. Hay más semejanzas que diferencias, pero en realidad debemos comprender bien las semejanzas y las diferencias entre estas tres grandes religiones. ¿Por qué es importante conocerlas? Porque las tres son familia, las tres nacen de Abraham. O sea, Abraham es el padre de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes. Es el padre de nuestra fe. Cada quien lo interpreta de alguna manera diferente y por eso vamos a ver las diferencias y vamos a ver cómo en la historia de las religiones se van diversificando cada una de ellas. Yo sé que ustedes van a tener muchas preguntas, yo sé que ustedes van a tener muchas inquietudes y a mí me gusta mucho este grupo porque es un grupo que tiene deseos de aprender y eso me gusta mucho. Y yo sé que aquí ustedes van a tener mucho que hablar. No me voy a detener mucho tampoco porque acuérdense que nosotros estamos haciendo una introducción. Más adelante vamos a tener una asignatura que es Historia de las Religiones, donde vamos a estudiar todas las religiones, desde las religiones más antiguas, inclusive chinas, shintoístas, etcétera, hasta las religiones más modernas de la actualidad. Vamos a estudiar cada una de ellas, vamos a estudiar su fundación y vamos a estudiar también sus postulados, los postulados más importantes, ¿verdad? Pero aunque no me voy a detener, sí quiero explicarles y quiero aclarar sus dudas porque creo que es muy importante que ustedes conozcan muy bien el contexto en el cual nacen estas tres grandes religiones. Entonces, sin mucho más preámbulo, creo que ya estamos preparados para introducirnos en lo que es la vida, la figura y la personalidad de Abraham. Vamos a introducirnos en Abraham, vamos a estudiar profundamente esta figura porque es muy importante. Es una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, una de ellas, junto con David, junto con Moisés y bueno, los grandes patriarcas, reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento. Es una de las figuras más importantes. Yo la considero no la figura más importante, porque obviamente no podemos hacer comparaciones entre Moisés, Abraham o David, porque cada uno de ellos tiene una misión particular, diferente, y cada uno de ellos es importante. Por lo tanto, yo los coloco de la misma, en el mismo pedestal, los tres, porque son muy importantes. Sin embargo, a Abraham yo le doy un aspecto particular, que es el iniciador de la religión y el escogido por Dios para crear su pueblo. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias, busquen en sus Biblias el Génesis capítulo 12. Ustedes saben que el Génesis es el primer libro de la Biblia. Vamos a buscar el capítulo 12 del Génesis para hablar de Abraham. Vamos a estudiar profundamente esta figura.
Génesis 12, empezamos con el versículo número 1 y vamos a leer allí este texto bíblico y vamos a ir tratando de comprenderlo en su profundidad. Dice el texto de Génesis 12, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. O sea, él le dice, sal de acá, yo te voy a mostrar una tierra, que es la tierra prometida, ¿verdad? Como sabemos. De ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y seré para ti una bendición, ¿verdad? Dice tú una bendición. Dios está dando una misión sumamente importante a Abraham. Lo está nombrando el primer personaje bíblico en crearse un pueblo, porque vamos a ver cómo los descendientes de Abraham, por eso nosotros llamamos el padre Abraham, es padre Abraham, porque su descendencia, ¿verdad? Es la que va a crear el pueblo de Dios. Dice en el versículo 3, siempre capítulo 12, versículo 3, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, como sabemos es su sobrino, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y desplegó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negev. Vamos entonces a buscar aquí en nuestro mapa para que ustedes puedan entenderlo bien. Voy a buscarles, les voy a compartir la pantalla ahora. Denme un segundito. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan entender de qué entonces estamos hablando, ¿verdad? Vamos a buscar Ur de los Caldeos, que está en Irak. Voy a compartirles ahora la pantalla y así ya lo van a ver directamente aquí en mi mapa. Aquí compartiéndoles la pantalla, ustedes están viendo cuál es Ur de los Caldeos, o Ur de Caldea, como se le llama, que es una región del actual Irak, ¿verdad? Aquí nosotros estamos en el actual Irak, al norte de Kuwait, ¿verdad? Son países árabes, en la actualidad son países árabes, y sale precisamente Abraham de Ur de los Caldeos y atraviesa todo Irak pasando por el Negev, Siria y llegando a la tierra prometida, Canaán. Aquí, como ustedes ven, está Jerusalén, es Israel, esa es la tierra prometida por Dios a Abraham. Entonces, él tiene que atravesar un desierto. Acuérdense que todo proceso de Dios lleva un desierto.
Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué la iglesia hace retiros? ¿Por qué la iglesia hace retiros? Porque la iglesia quiere precisamente recordar que todos los procesos de Dios llevan un desierto. ¿Y el desierto qué cosa es? El desierto es silencio, el desierto es ayuno, el desierto es oración, el desierto es soledad. Y por eso hacemos un retiro. Cada vez que ustedes vayan a ver, por ejemplo, Jesús antes de empezar eh, toda su vida pública, va al desierto 40 días y 40 noches. ¿Para qué? Para ayunar, para encontrarse con Dios, para retirarse. Abraham hace lo mismo, atraviesa el desierto del Negev, pero no nos quedemos allí. También lo hace Moisés, atravesando el desierto con su pueblo para llegar a la tierra de Dios, a la tierra prometida, e instaurarse en la tierra prometida. Entonces, todo proceso de Dios pasa por un desierto. Esto se los dejo como enseñanza. Si tú de alguna manera estás viendo que tu vida está pasando por algún desierto, está pasando por alguna situación de dificultad, recuerda que todos los procesos de Dios pasan por un desierto para poder llegar a la promesa. Entonces, Dios te va a dar la promesa, pero primero vas a pasar por el desierto. Primero vas a pasar por la soledad, vas a pasar por el hambre, vas a pasar por la necesidad, vas a pasar por situación de dificultad. El desierto es una dificultad, pero a la vez es una bendición, porque pasando por esa dificultad, nosotros sabemos que esa dificultad no se queda allí, no nos vamos a quedar en el desierto. Vamos a pasar por el desierto, pero nuestra finalidad es la tierra prometida, es la promesa de Dios. Entonces Dios tiene una promesa para ti, seguramente. Si pasas por algún desierto, si estás pasando por algún desierto, Dios tiene una promesa. Pero esa promesa, obviamente, como sabemos, lleva consigo un desierto. Entonces, recordemos que Abraham sale de Ur de los Caldeos y Dios quiere que él atraviese un desierto en su vida para llegar entonces a la tierra, como nosotros sabemos que Dios mismo la ha nombrado de esa manera, que emana leche y miel. Entonces estamos hablando de este espacio al sur del Líbano, ¿verdad? Que es precisamente la tierra de Canaán. Esto que les marqué de rojo al norte, cuando estudiemos el Nuevo Testamento vamos a estudiar toda esta parte de el lago de Tiberíades, la Galilea, y el sur, Jerusalén, Belén y las otras grandes ciudades. Entonces, esto que le estoy rayando es para que ustedes vean que toda esa porción de tierra es la tierra prometida. Es Canaán. Todo eso es Canaán. Con su capital religiosa, que es Jerusalén. Acuérdense que no es la capital. Es un error nombrar en Israel la capital política en Jerusalén. Capital política es Tel Aviv, no es Jerusalén, es Tel Aviv y está al norte, pero Jerusalén es como, digamos, la capital religiosa. ¿Por qué no me gusta llamar la capital política? Porque parecería como es la ciudad sola, como si fuera la ciudad solamente de los judíos y no lo es. Es la ciudad de judíos, de cristianos y de musulmanes. Entonces los israelitas, que son los judíos, pretenden que Jerusalén sea la capital religiosa de su religión y de su país desde el punto de vista político de Israel. Sin embargo, es un error porque Jerusalén es la capital religiosa a la cual pertenecen tres grandes religiones y debemos ser en este caso bastante tolerantes y ecuménicos y entender que las tres grandes religiones tienen el derecho, obviamente, de hacer culto en Jerusalén a su Dios, que es el único Dios, solamente que cada quien le llama de un modo diferente, ¿verdad?
Los musulmanes le llaman Alá, los judíos le llaman, como nosotros llamamos en el Antiguo Testamento, Yahvé, nosotros le llamamos Dios, pero es el mismo Dios, es el mismo ser al cual todos adoramos. Y Jerusalén es la capital de las tres grandes religiones. Entonces, voy a dejar de compartir el mapa porque quiero ahora que nos concentremos en quién es Dios y cómo Dios empieza a revelarse como Santísima Trinidad. Y aquí voy a presentarles algo que para mí es uno de los más grandes iconos de la iconografía rusa. No es la iconografía clásica, la bizantina. Esta es de la iconografía rusa, pero para mí es uno de los clásicos hermosos, que nos habla precisamente de un texto que hemos leído. Hemos leído el texto del Génesis, el capítulo 12, y en el versículo 6, si ustedes recuerdan, dijimos, Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Vamos entonces, yo les voy a hacer una pregunta y quiero que aquí intervengan antes de entrar entonces un poquito más en profundidad sobre estos textos y a conocer un poquito más en profundidad a Dios. Quiero hacerles una pregunta y quiero que el que quiera contestar puede encender su micrófono y puede dar su respuesta. Pero me gustaría que dialogáramos aquí sobre la figura de Abraham. Yo quiero que ustedes con sus propias palabras me digan por qué consideramos a Abraham el padre de la fe. El que quiera puede abrir su micrófono, puede intervenir. Sí, buenas noches, padre. Buenas noches. Sí, consideramos que Abraham es el padre de la fe porque creyó sin tener ningún fundamento ni nada en que agarrarse, sino simplemente creyó en la palabra de Dios y se abandonó a hacer lo que Dios quería, aún muchas veces quizás en contra de lo que los demás opinaban o decían. Él creyó y se abandonó a lo que Dios le pedía. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por tu intervención. ¿Alguien más? Padrecito, creemos que Abraham él tenía mucha fe, entonces Dios le puso Abraham, pero él tenía mucha fe y su descendencia le dijo que va a ser como los granos de arena en la tierra, entonces por eso le puso Abraham. Que va a haber la descendencia de él mucho como granos en la tierra, o sea, va a ser mucha. Entonces por eso él tenía mucha fe y Dios le puso como padre, Abraham. Creo yo, Muy ¿no? bien. Muy bien, muy buena intervención. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, padrecito. Abraham era el amigo de Dios, era una persona justa y a pesar de lo que él tenía, puso toda la confianza en Dios y le creyó a Dios, le creyó y se abandonó a él. Gracias. Gracias, tu intervención muy buena. ¿Alguien más? Padrecito, Abraham se sacrificó mucho y siempre tuvo la fe en alto. Nunca dudó de Dios y siempre obedeció, por eso es que se le considera padre de la fe. Muy bien. Abraham Buenas noches, padre. ¿Sí? Porque nunca dudó que Dios sí cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Buenas Muy noches, bien. padre.
Se ¿Sí? podría decir que Abraham tenía una relación muy íntima con Dios, Claro que sí, por eso. claro que sí. Ujú. Efectivamente, tenía una relación muy particular, muy especial con Dios. Claro que sí. Muy bien. Todo lo que han dicho está muy bien, está perfecto. O sea, Abraham creyó siempre a Dios, Abraham fue capaz de entregar a su propio hijo cuando Dios se lo pidió. Abraham nos enseñó también que debemos abandonarlo todo, abandonar su tierra para poder llegar a la tierra prometida. Dios le estaba de alguna manera quitando algo, pero para darle una promesa. Y aquí yo creo que es importante que reflexionemos también en nuestra vida personal. Dios a veces te quita algo para que tú pases por el desierto, pero porque allá, más allá del desierto, vas a obtener una bendición muy grande, que es la tierra prometida. Si nosotros nos aferráramos, Abraham no lo hizo, pero si Abraham se hubiese aferrado a Ur de Caldea, porque no quería dejar, acuérdense que Abraham tenía, nos dice el texto, tenía incluso esclavos. Si se aferra a lo que tiene, entonces Abraham no hubiese nunca heredado la bendición de Dios, la promesa de Dios. Sin embargo, Abraham abandona la tierra, Abraham abandona las seguridades personales, y aquí es bueno que reflexionemos también desde el punto de vista de la psicología. A mí siempre, ustedes saben que yo como psicólogo me gusta aplicar siempre la psicología a todo. En la psicología nosotros hablamos de la zona de confort. La zona de confort es la zona donde tú te sientes tranquilo, donde tienes todas tus seguridades, todo, tu zona de confort. A veces necesitamos salir de la zona de confort, pasar por el desierto para poder alcanzar algo más grande. Porque te quedas en la zona de confort, no vas a salir de ahí nunca. O sea, hay que salir de la zona de confort, pasar por el desierto y poder entonces llegar a la promesa de Dios, que es la promesa más grande. Muy bien. Yo creo que las intervenciones que han tenido ustedes hoy han sido muy buenas. Creo que eso es muy bueno, ¿verdad? Que pensemos siempre de esa manera, entendiendo a Abraham como padre de la fe por el hecho de haber creído a Dios, por el hecho de haber hecho cosas que anteriormente no habían hecho nadie. Nadie había entregado a su hijo. Pensemos en las figuras bíblicas anteriores, pensemos en Noé, pensemos en Adán y Eva. Ninguno, ni siquiera Abel, ¿verdad? El justo. Nadie había hecho el sacrificio más grande que un padre puede hacer, que es entregar a su hijo. Y allí Dios probó su fe, se dio cuenta de que era el hombre justo para iniciar su pueblo. Entonces, siendo un hombre estéril, un hombre que obviamente, bueno, recordemos que en la Biblia nunca habla de la esterilidad del hombre, siempre es la mujer la que es estéril, aunque ya en la actualidad sabemos que puede ser un hombre o una mujer estéril, pero el hecho de que la mujer no haya tenido hijos, para ellos, en aquella época era la mujer la que era estéril. Entonces, la cosa es que no pueden tener hijos, y al tener esa situación, Dios quiere hacer una promesa con él y darle esa bendición que, como sabemos, para el pueblo de Dios, para los judíos es muy importante. El hecho de tener hijos es una bendición y el hecho de no tener hijos para ellos es una maldición. Y Dios quiere darle ese regalo, esa promesa. Sus hijos, y que sus hijos, los hijos de sus hijos, se van a extender como las arenas de las playas y como las estrellas del cielo. Entonces, esa promesa de Dios a Abraham es la que nos da a nosotros a entender que Abraham es el padre de la fe, es el padre de la fe. Y es el padre de nosotros los creyentes. Más adelante voy a hablar sobre las tres grandes religiones, cómo nacen. Pero ahora quiero que se me concentren en un texto que es el texto que inspira
a un grandísimo artista a realizar un icono, que es uno de los iconos más hermosos que hay desde el punto de vista teológico. Acuérdense que los iconos son teológicos. Muchas veces los protestantes nos dicen, ¿por qué nosotros tenemos imágenes? No adoramos las imágenes, ojo con eso. Cuando dicen que adoramos imágenes es una equivocación falsa completamente. Nosotros, las imágenes nos ayudan a comprender el misterio de Dios, no adoramos ninguna imagen. Sabemos que las imágenes son hechos, materia, son materiales, pero nos ayudan a comprender la teología. Imagínense que en esa época muy pocas personas podrían escribir, pocas personas podían leer. Sin embargo, los iconos ayudaban a entender en profundidad la teología. Cuando hablo de iconos, me refiero a estas imágenes antiguas. Ustedes seguramente se recordarán de algunos y habrán visto muchos de ellos. Son casi todos de origen bizantino, pero no solo de origen bizantino. Y esta iconografía nos ayuda a entender qué es lo que hay detrás del mensaje de Dios, cuál es el mensaje que Dios nos está dando. Acuérdense que una imagen no es simplemente una imagen, una imagen vale más que 1000 palabras, porque me dice muchas cosas y me puede hablar mucho de nuestra religión. Y yo les voy a presentar una de las imágenes más teológicas que hay para que ustedes vean la importancia que tienen las imágenes. En la época del protestantismo hubo un momento de lo que se llama la iconoclastía. Iconoclastía viene de icono, que son las imágenes, clastía es destrucción, que se destruyeron muchas imágenes porque pensaban que las imágenes no se debían haber creado y que se estaba adorando imágenes. Sin embargo, no es así. Las imágenes Dios las ha querido. De hecho, vamos a ver más adelante las imágenes que Él mismo hace que crean. Por ejemplo, la serpiente que ayuda a aquellos que iban a ser curados por las picaduras de serpiente en el desierto, y otras imágenes que Dios mandó a hacer como querubines y serafines en el arca de la alianza. Entonces Dios no está absolutamente en desacuerdo con las imágenes, sino de lo contrario, Dios no hubiese mandado a crear estas imágenes, sino Dios sería como alguien que se contradice, que dice que no cree en imágenes y después él mismo dice que las construyan. Así que Dios no está en contra de las imágenes absolutamente. Dios lo que está en contra es de utilizar las imágenes de un modo no adecuado. Y ojo, porque la santería y muchas de las tendencias posmodernas usan las imágenes de un modo no adecuado. Entonces, hay que utilizar las imágenes de un modo adecuado. Dios está de acuerdo con las imágenes. Dios está a favor de las imágenes. Solo que el modo de utilizar las imágenes tiene que ser el modo adecuado, como Dios lo ha querido, ¿verdad? Él mismo ha querido crear imágenes y Él mismo ha inspirado las imágenes. Entonces, hay una imagen, una iconoclastia, una iconografía muy, muy impresionante y muy hermosa que yo sé que a ustedes les va a encantar, que hoy se las voy a presentar, pero primero quiero leer el texto bíblico que inspiró esa imagen, y es precisamente un texto de Abraham, que es el que estamos estudiando. Vamos a Génesis 18. Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 18. A partir del versículo 1. Entonces, Génesis 18. Vamos a hablar de la promesa del nacimiento de Isaac y la aparición de Yahvé. Dios se le aparece de un modo especial a Abraham. Voy a leer el texto lo voy a leer corrido, Génesis 18 del 1 al 10. Lo voy a leer corrido y ustedes vayan escuchando estas cosas porque después voy a hablar sobre esto. Dice, se le apareció Yahvé en la encima de Mambré, es un árbol, estando él, o sea, Abraham, sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. O sea, se supone que sea como al mediodía, ¿verdad? Que casi siempre el
el culmen del sol, donde está más caliente. Levantó los ojos y he aquí que había 3 individuos parados a sur vera. Y esto es una frase para decirnos, habían 3 individuos que estaban parados al lado, ¿verdad? A la vera de Abraham. Cuando los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Fíjense qué interesante. Ojo con esto porque después les voy a explicar el por qué. Pero quiero que ustedes reflexionen. ¿Por qué Abraham se postra en tierra ante estos 3 individuos? Dice, 3 individuos parados. Abraham se postra. ¿Estos individuos son más importantes que Abraham? ¿De dónde vienen estos individuos? ¿Qué son estos individuos que Abraham se postra en tierra? Cuando hablamos de postración, se postra uno delante de Dios, porque es actitud de adoración. Pero vamos a seguir porque no les quiero adelantar todavía. Versículo 3, siempre capítulo 18 del Génesis. Versículo 3, y dijo, Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Ea, que traigan un poco de agua, lávense los pies, recuéstense bajo este árbol. Estamos hablando de la encima de Mambré. Que yo iré a traer un bocado de pan y repondréis la fuerza, luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Dijeron ellos, hazlo como has dicho. O sea, ellos 3 le dijeron a Abraham, ok, hazlo como tú lo has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda a donde Sara y le dijo, apresta 3 arrobas de harina de sémola, amasa y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada y apartó un becerro tierno y hermoso y se lo entregó al mozo, el cual se apresuró a aderezarlo. Versículo 8. Luego tomó cuajada y leche junto con el becerro que había aderezado y se lo presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido. Dijéronle, ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí en la tienda, contestó Abraham. Dijo entonces aquel, volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en año, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió por sus adentros y dijo, ahora que estoy pasada, sentiré el placer y además con mi marido viejo. Dijo Yahvé a Abraham, ¿cómo así se ha reído Sara diciendo, seguro que voy a parir ahora de vieja? Fíjense, primero estaba hablando de 3 que se aparecieron, ¿no? Estos 3 peregrinos. Dios los manda, Abraham los manda a entrar y ahora Dios es el que está hablando, Yahvé, uno de ellos. Ojo con esto porque es importante lo que les voy a decir ahora para que entiendan. Versículo 14, ¿es que hay nada milagroso para Yahvé? En el plazo fijado volveré, ven, es un peregrino que está de paso, volveré al término de un embarazo y Sara tendrá un hijo. Sara negó, no me he reído, es que tuvo miedo. Pero aquel dijo, no digas eso, que si te has reído. Y entonces ahora viene todo el proceso de el coloquio de Yahvé con Abraham y la intercesión que hace por Sodoma, que como sabemos no llega a buen término porque al final es destruida. Mi pregunta es, según esto que ustedes han escuchado ahora en este texto, ¿qué es lo que me pueden decir de estos peregrinos? ¿Quiénes son estos peregrinos?
pueden encender sus micrófonos y conversar sobre su reflexión de este texto. Hello, sí. ¿Sí? Pienso que eran enviados de Dios. Tú piensas que son enviados de Dios. Ok. Es decir, podríamos decir en estos tiempos ángeles, tal vez. Ángeles, muy bien, muy bien. Podrían ser ángeles, muy bien. Buena tu observación. Sí, yo también pienso que son ángeles mandados por Dios, mensajeros para traerle a ellos una noticia de bendición. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que Perdón, es Dios. porque dijo Yahvé a Abraham, es decir, que Dios estaba ahí con ellos, que Yahvé estaba y también estaban dos ángeles. Nos refleja a la Santísima Trinidad. Muy buena observación. Ahí es donde quería llegar. Espíritu Santo. Sí. Yo creo que Dios acompañaba de los ángeles. Sí, vamos entonces porque quiero detenerme acá lo que ha dicho esta hermana sobre la Santísima Trinidad. Es importante porque fíjense que el icono del cual les estaba hablando es un icono súper famoso. Después se lo vamos a compartir también en el chat para que ustedes lo tengan y puedan estudiarlo en profundidad. Pero aquí es donde quiero que lleguemos. Está hablando, ¿verdad? Estamos hablando de 3 peregrinos que se aparecen. Y esta hermana dice la Santísima Trinidad. Yo quiero ir un poquito más profundamente. ¿Qué te hace pensar que sea la Santísima Trinidad? ¿Puede responderme esta hermana que dijo eso o puedes responderme a alguien que haya pensado que es la Santísima Trinidad? ¿Qué te hizo pensar que es la Santísima Trinidad? Ahora se me han quedado en silencio. Padre, a mí me parece que como Abraham se postró ante los 3, él evidentemente cuando se postra ve que es algo sobrenatural. Si no, no se hubiese postrado. Y partiendo de esa base que es algo que no era normal, no eran 3 hombres, era algo más, algo sobrenatural. Él entonces, partiendo de esa base, se postra por ese motivo y esas 3 cosas representarían la Trinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, partiendo de que no, que no eran 3 hombres, sino que eran 3 figuras que representaban la energía de Dios o Dios en 3 partes o en sus 3 formas, o no sé. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo pienso también, yo pienso me hace pensar. Esta cámara, ven. Buenas noches. Yo pienso, padre, que Yahvé le habló a Abraham. Entonces, eso me hace pensar que estaban ahí las 3 divinas personas. Porque cuando Sara se rió, pues Yahvé le dijo, ¿por qué te ríes? Él estaba presente ahí también, Yahvé. Sí, yo pienso que era la Santísima Trinidad porque Jesús existió desde antes de los tiempos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa era mi pregunta también. Claro. A mí me pareció que era la Santísima Trinidad porque cuando habla en una persona y habla en nombre
en nombre de los tres. O sea, cuando se dirige a Abraham, hablan como que era una sola persona, siendo tres personas que estaban hablando con Abraham. Bueno, la palabra lo dice claro, dice que Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mamre. O sea, es el mismo Dios que se presenta, y como Dios es trino y uno, es la Santísima Trinidad, él siente la presencia del Espíritu Santo, y es lo que le deja saber que es Yahvé que está con él, por lo que se postra en forma de adoración, sabiendo que delante de Dios todos debemos doblar las rodillas. Entendió que era Dios, que era la Trinidad Divina, es donde Dios comienza a revelarse como la Trinidad Divina en su Hijo, con quien comienza a formar su pueblo. Eso es lo que tiene. Claro. O sea, perdón, dale, siga. Sí. Yo analizo de que Abraham se postró ante estos tres personas, porque como Abraham es el electo, yo pienso que Abraham desde el inicio de su vida, él es justo, es correcto. Entonces, como Dios lo había llamado, él entendió y reconoció que eran las tres divinas personas. Para mí, yo analizo que las tres personas tenían el mismo pensamiento, y pues por eso es que estaban comunicándose así con Sara y Abraham de esa forma, porque los tres tenían el mismo pensamiento, no sé. Muy bien. Okay. Bueno, vamos entonces a ver la teología que hay detrás de esta figura, ¿verdad? De la cual se nos habla. Voy a compartir la pantalla y voy a hablarles sobre este icono que dibuja Rublev, basándose en esta enseñanza de este texto bíblico que nosotros acabamos de leer de Abraham. Él dibuja estos tres peregrinos, los dibuja en forma de ángeles, pero en realidad lo que él quiere hacer entender es que es la Santísima Trinidad la que se presenta. Sabemos que la forma humana de peregrino, la forma de ángeles, etcétera, es simplemente un aspecto material. Sin embargo, lo que se nos quiere dar a nosotros a entender aquí es el aspecto espiritual, o sea, lo que hay detrás de ese texto. Entonces, son tres peregrinos. Rublev, que es un monje, hace este dibujo para darnos a nosotros a entender la teología de este texto bíblico con un icono de la Santísima Trinidad, que para mí es uno de los iconos más hermosos, y yo sé que a ustedes les va a encantar la iconografía. Aquí les estoy compartiendo la pantalla. Si están en una computadora lo van a ver un poquito más grande. Si están en un teléfono celular lo van a ver tal vez un poco más pequeño, pero sí me interesa que se acerquen bastante para poder verlo, porque yo les voy a explicar toda la iconografía, todo lo que hay detrás de este icono. Me interesa que lo vean bien, que lo visualicen bien en sus computadoras o en sus teléfonos, porque les voy a ir explicando estos tres peregrinos que dibuja Rublev, que son, para él, son la manifestación de la Santísima Trinidad. Como hemos visto en el texto, Abraham se postra delante de ellos porque obviamente está la presencia de Dios, Dios está allí. Entonces, voy a irles a través del dibujo, yo les voy a ir indicando a qué se refiere en cada cosa. Vean que la figura central, voy a marcar con rojo la figura central. La figura central para Rublev es el Padre.
¿Por qué la identificamos como el Padre? Primero, porque aquí está el árbol del que habla Génesis 18, la encima de Mambré. Ese es el árbol. Y esa es la primera manifestación de Dios en persona. Y por lo tanto, Rublev dibuja a esta figura como la figura del Padre, con este signo que es la encima de Mambré. ¿Ya? Entonces, ahora voy a marcar esta figura que nosotros vemos a nuestra izquierda, lo estoy marcando con el rojo, ¿verdad? Sería la figura del Hijo. ¿Y por qué es la figura del Hijo? Es la figura del Hijo porque encima tiene una casa. Y esta casa, el símbolo es que el Hijo de Dios va a nacer de la casa de David. Luego se hace hombre, viene a la tierra, por lo tanto está simbolizado con una casa, porque es el que viene a la tierra y viene de la casa de David. Después vamos a ver aquí a nuestra derecha, perdón, a nuestra izquierda. En la figura que estoy marcando con rojo es la figura del Espíritu Santo. Encima de él hay una fuente de agua viva. Se las estoy marcando con rojo. No es muy visible porque acuérdense que esta iconografía es sumamente antigua, es medieval. Por lo tanto, esta iconografía antigua es muy hermosa porque tiene mucho de teología. No es igual que nuestras imágenes muy modernas nos dicen bien poco, porque obviamente no tienen estas capacidades, pero estas antiguas nos dicen mucho. Por eso a mí me encanta la iconografía antigua. Y si ustedes van al Vaticano se quedan locos con las pinturas, el contenido teológico que hay detrás de ellas. Entonces, esta fuente, que se la estoy marcando acá con rojo, es la fuente de agua viva, es el Espíritu Santo. Entonces, ya sabemos qué personajes son cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora vamos a explicar los vestidos. Si ustedes ven el Padre, y aquí se los estoy marcando con rojo, tiene un vestido púrpura. Acuérdense que el púrpura es el signo del rey, de la realeza, ¿no? El color púrpura. Esa vestimenta púrpura es la realeza, por lo tanto es el Padre, ¿no? Que es la realeza del Padre. Y fíjense que el Padre está un poquito más elevado. Las cabezas del Hijo y del Espíritu Santo están en un mismo nivel. Sin embargo, la cabeza de la figura del Padre está por encima, lo que nos quiere dejar entender que es la imagen de la regalidad del Padre, el Padre que está un poco por encima de ellos, y nos está dando a entender que el Padre, con su color púrpura, ¿verdad? Es el Rey. Después tenemos aquí, ustedes verán que el Hijo tiene un vestido que es azul por dentro. Se lo estoy marcando con rojo, pero para que vean dónde está ese azul. El azul por dentro, ¿verdad? Y tiene también un vestido afuera que parece como si fuera transparente. No sé si ustedes se dan cuenta, se los estoy marcando con rojo. Ustedes ven que es un vestido que parece como si fuera color tierra, porque se hace carne, terrenal, es un color tierra, pero que es transparente, porque transparenta lo azul. Ahora, tú te podrás preguntar, ya entiendo el color tierra de ese vestido, que me está diciendo que el Hijo se hizo carne, vino a la tierra, pero ese color azul, ¿de dónde viene? Ah, ojo, porque el Espíritu Santo, ven, tiene azul. El Padre tiene un manto azul y el Hijo tiene un azul por dentro. ¿Qué nos dice esto? Que la Santísima Trinidad tiene en común lo que es la divinidad. Entonces, el azul, que es común en los tres, es la divinidad. ¿Ya? El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios,
el Hijo también es Dios. Por lo tanto, tienen en común la divinidad y es el color azul. ¿Por qué el Hijo tiene ese color transparente? Porque el hacerse carne, el hacerse tierra, transparenta la divinidad. O sea, en el Hijo, la divinidad y la humanidad están en una misma persona, en la persona de Jesucristo. Entonces, viendo al Hijo, ven al Padre, que es lo que dijo Jesús a Felipe. Felipe, cuando le dice, enséñanos al Padre, y Jesús le dice, quien ve a mí, ve al Padre. Porque quien vea a Jesús, y en este caso, quien ve esta vestimenta de color tierra, transparenta, o sea, logra ver su divinidad, logra ver también lo común entre los tres, que es el hecho de ser Dios. Quien ve a mí, ve al Padre, quiere decir, quien ve a mí, ve a Dios, porque él logra transparentar a Dios a través de su figura, se transparenta la figura de Dios. Entonces, otra cosa en particular, los tres tienen una vara. Le estoy marcando con rojo, no sé si lo logran percibir en mi computadora, lo logro ver porque lo tengo delante, pero quienes están viendo tal vez un celular no logran ver las varas, pero es importante que vean las varas, porque estas varas son el signo del peregrino. ¿Ya? A Abraham se le presentan tres peregrinos, ¿ya? Y esta es la imagen de que los tres peregrinos pasaban por la casa de Abraham, y por eso es la imagen de las varas. Estoy borrándolo. Cada vez que pongo algo lo borro para poder concentrarme después en otra cosa. Después de esto, vean las caras. Voy a marcar las caras. Miren, la cara del Padre no es una cara que mira hacia arriba, es una cara que mira hacia abajo. Igual el Hijo, igual el Espíritu Santo. Fíjense que son caras que están mirando hacia abajo. Nos está diciendo que es una mirada de humildad, no es una mirada de prepotencia, no es una mirada de altanería, es una mirada de humildad. Y es la humildad que aparece en Dios. Vuelvo a borrar de nuevo lo que escribí para concentrarnos en otra cosa. Luego, voy a marcar la mano del Padre para que la vean. Aquí les estoy marcando la mano del Padre. Ven, la mano del Padre tiene un 2, ¿verdad? Es como si fuera una figura de 2. Nos está hablando de la naturaleza del Hijo. Nos está hablando que el Hijo tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y naturaleza divina, pero juntas en una misma realidad. La mano del Espíritu Santo, sin embargo, nos está dando otra imagen. Bueno, la mano del Padre, también el 2 implica la bendición. Acuérdense que también nosotros los sacerdotes, cuando damos la bendición, recogemos nuestra mano simbolizando un 2, ¿verdad? Que es la naturaleza humana y divina de Jesús. Y la mano del Espíritu Santo, que se las he marcado en rojo para que vean, forma como una casita. No sé si ustedes la logran ver, es como la mano forma una casita y es la imagen del refugio. El Espíritu Santo es refugio, es fortaleza, es cueva, ¿no? Y por eso es que se simboliza con esa casita. Luego hay otra cosa importante. Si ustedes ven, las imágenes tienen una simbología a nivel también de lo que se llama ya digamos, la geometría en los dibujos. Fíjense, le voy a hacer ahora, lo voy a hacer a mano alzada, por lo tanto no me va a quedar muy bien, pero la idea es que fíjense cómo las imágenes de los tres forman un círculo. El círculo mío está bien feo. No se fijen mucho porque, bueno, lo he hecho a mano alzada, pero en realidad hay un círculo exacto entre las cabezas y los cuerpos con los pies. Forman un círculo que quiere decir que ellos están presentes en la humanidad. El signo del círculo, acuérdense que para ellos en esa época era el mundo. Ya está simbolizado el mundo. Y voy a hacerles ahora con un color, déjenme ver si hay un color un poquito más oscuro, para dibujarles, quiero usar un color que no esté
en el dibujo para que no se me confunda. Voy a utilizar este más fuerte, a ver. Entonces, aquí también se nos dice que dentro del círculo hay dibujados, fíjense, a través de los cuerpos del Hijo y del Espíritu Santo, y juntando a la vez las cabezas de ellos, hay un triángulo, el símbolo de la Santísima Trinidad. Pero también lo hay si juntamos la cabeza del Padre con los cuerpos del Hijo y del Espíritu Santo, y es el símbolo de la Santísima Trinidad. Miren, este es el mismo símbolo de Da Vinci, que sabemos que tiene una simbología también súper particular del modernismo, pero es toda una simbología de Dios en la humanidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la humanidad, ¿ya? En el mundo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo presentes en el mundo. Voy a borrar lo que dibujé porque ahora quiero que se concentren en otro aspecto sumamente importante también que quiero hacerles ver. Se los voy a dibujar también de nuevo con rojo. Miren, voy a trazar la silueta del cuerpo del Hijo, que llegando hasta el fondo y uniéndose con el cuerpo del Espíritu Santo y llegando a las cabezas de ellos, forman algo que ya ustedes están dando cuenta seguramente de qué cosa es, ¿verdad? Y aquí forma un cáliz. ¿Ven? La forma del cáliz que forma los cuerpos de el Hijo y el Espíritu Santo, y que contienen en el centro otro cáliz que tiene un cordero, simbolizando lo que ellos van a comer, obviamente, allí en la casa de Abraham. Pero más allá de esto, es el símbolo del Cordero de Dios inmolado, de la Eucaristía, y está en el centro de este gran cáliz que tenemos delante. Mucha más simbología hay de este. Esto es impresionante, porque acuérdense que en esa época muchas personas no sabían leer y escribir, y a través de los iconos se transmitía la teología, y las personas podían entender la teología a través de la iconografía. No solamente existe esta iconografía, este es uno de mis iconos más favoritos. Este es uno de mis privilegiados, digamos así, en la iconografía. Pero si ustedes van a buscar y ahora voy a dejar este icono para que ustedes después lo compartan en el grupo de WhatsApp, y que puedan también tenerlo, estudiarlo, rezarlo y tenerlo como un icono. Si a ustedes les gusta la iconografía, ustedes van a buscar en internet y van a encontrar mucho. Miren, este es uno de los que ustedes han visto muchísimo, que es bizantino, el Pantocrátor. Pantocrátor quiere decir el Todopoderoso, y es el Jesús Todopoderoso, que, como ustedes saben, está presente en muchas de las catedrales antiguas, especialmente las catedrales bizantinas. Ahora les estoy presentando el Pantocrátor. Vamos a verlo en pantalla, gigante, ¿verdad? Esta es otra iconografía hermosa también, con letras en griegas: Jesús Christos, Pantocrator, que quiere decir Pantocrátor, que quiere decir el Todopoderoso. Pantos es todo, Kratos es poder. De ahí viene también la palabra democracia. Demo es pueblo, cracia, krator es poder, el poder del pueblo, ¿ya? Entonces el Pantocrátor es el todopoderoso, el que todo lo puede. Pero no solamente está el Pantocrátor. A mí me encanta muchísimo una imagen también que es súper hermosa, que es la Theotokos, que es María. Si ustedes buscan ese icono, ese icono Theotokos, que quiere decir María, la Madre de Dios, van a encontrar también una iconografía con unas simbologías impresionantes. Aquí tenemos, ¿verdad?, la Theotokos. Teo quiere decir Dios, de ahí la palabra teología. Teo es Dios. Tokos
es madre de Dios. Entonces ahí tenemos aquí, bueno, es obviamente la que vimos ahora, está recortadita porque está simplemente en una página web, pero es la imagen de Rublev de la Santísima Trinidad. Acá tenemos la Theotokos, que también tiene una impresionante teología, y obviamente si nosotros vamos buscando más iconos bizantinos, vamos a encontrar una belleza impresionante. Entonces ustedes pueden poner iconos bizantinos, por ejemplo, antiguos. A mí los que más me gustan son los iconos bizantinos antiguos, pero hay muchos iconos, ¿ves? Hay muchos. Me gustan mucho porque tienen una teología muy impresionante, son muy antiguos y nos dan mucho. Aquí está uno de la Sagrada Familia y como ustedes ven, pues aparece de nuevo también el de la Santísima Trinidad, y aparece, acá aparece, por ejemplo, en este caso, el icono también de la Santísima Trinidad hecho de un modo diferente, porque aquí está precisamente, claro, este no tiene tanta teología como el anterior, como el de Rublev, pero esta es la hospitalidad de Abraham. Aquí, déjenme dibujárselo para que ustedes se den cuenta. Déjenme utilizar, es difícil utilizar un color aquí porque son muy coloridos, pero voy a utilizar el color azul, que no lo veo, para resaltar. Con color azul le voy a resaltar a Abraham, y azul también voy a resaltar, vestida de negro, Sara, ¿verdad? Haciendo hospitalidad a estos tres peregrinos que, como sabemos, es la imagen de la Santísima Trinidad que los visita. Y si ustedes van buscando, hay una cantidad de iconografía que yo no tendría hoy tiempo para poder explicarle, pero les cuento algo. Cuando hice mis estudios en Roma, me apasionó mucho la iconografía, porque creo que tiene una teología muy grande, teologías que muchas veces no se escriben, porque tenemos libros de teología, ahora es más fácil escudriñar los libros de teología, leer a Santo Tomás, leer teología es mucho más fácil que en la antigüedad. Pero antes, recuérdense que la teología no se aprendía con los libros, muchas personas no sabían leer y escribir, el catecismo mismo no podía enseñarse a través de los libros, porque muchas personas no sabían leer y escribir, pero todo el mundo sabía ver un icono, y cuando se le explicaba sabían interpretar y memorizaban cuál era la teología que estaba escondida detrás de cada imagen, y ya ellos, con ver las imágenes en las iglesias, por eso es que en la iglesia hay muchas imágenes, porque viendo las imágenes ellos recordaban las enseñanzas de la teología, recordaban la enseñanza de la Santísima Trinidad, recordaban la enseñanza de María la Madre de Dios, y recordaban muchísimas enseñanzas. Como nosotros ahora tenemos el Vía Crucis en toda la iglesia, y ahí recordamos cuáles son los misterios de pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ahora, en nuestra época, es menos importante, en el sentido de que obviamente tenemos muchas de estas cosas escritas, pero en la antigüedad era muy importante. Sin las imágenes no se podía entender la teología, sin imágenes no se podía dar catecismo, porque no sabían leer y escribir, entonces había que obligatoriamente acceder a las imágenes para poder lograr esto. Bueno, hasta aquí todo este cúmulo de enseñanza impresionante que yo sé que a ustedes les habrá apasionado ahora. Quiero dejar un tiempo para que dialoguemos, quiero dejar un tiempo para preguntas, porque yo sé que seguramente tendrán, y comentarios también, qué les ha parecido esto que les mostré, lo habían visto antes, no lo habían visto, qué les pareció, les ha resultado interesante. Bueno, esto quisiera que dialogáramos ahora, en este tiempo que tenemos, porque ya después me va a tocar conversarles un poco más sobre el nacimiento de Isaac, Ismael
y el nacimiento de las tres grandes religiones del libro, las religiones abrahámicas. Pero no quiero entrar ahora en eso porque quiero dejarlo para nuestra próxima clase. A ver, vamos entonces a dialogar ahora sobre esto que han visto. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen algo que quieran decirnos. En el chat, padrecito, hay preguntas acerca del icono de Ruble. Ok. Sí, entonces Ujú. entrando acá, que Ana pregunta, veo como si los tres tienen alas. No sé si lo puede poner otra vez en la Sí. pantalla. Sí, los tres tienen alas porque precisamente, déjame buscarlo de nuevo, porque ya lo perdí buscando los otros iconos, pero sí, efectivamente, porque los tres tienen alas, es el símbolo de ser ángeles, ¿no? De ser entidades espirituales. Acuérdense que la presentación que ellos hacen es una presentación como si fueran ángeles. Entonces, si quieren voy a compartir la pantalla para que lo vean de nuevo. Aquí está el icono. Bueno, esta imagen está un poquito más chiquita, pero bueno, es la misma. Sí, estas alas que aparecen detrás de cada uno de ellos es el símbolo de lo angelical, o sea, es el símbolo de esa presencia. Acuérdense que el ángel es la presencia de Dios en la tierra. Entonces, por eso es que Rubens los ha dibujado como si fueran ángeles. Melania pregunta que la mano del hijo, ¿qué significa? Bueno, la mano del hijo es impresionante porque no es muy clara cómo se ve, pero las investigaciones nos dicen que es como una especie de fortaleza, está como la mano cerrada, como la mano simbolizando la fuerza, y en ese sentido, pues la simbología es el hijo, fortaleza de Dios, que viene a la tierra y nos transmite también su propia fortaleza. Y Henry pregunta, ¿y qué es el Santo Grial? Bueno, ya aquí esto, ya tendríamos que hablar mucho de historia medieval. No quiero adentrarme en esto. El Santo Grial se le llamó precisamente, pero como ustedes saben, pertenece a sectas, no es religión católica. Entonces no quiero tampoco que se me confundan. Voy a dejar de compartir, pero para explicarles. El Santo Grial se le llamó al Santo Vientre, y de hecho entre los sectas, como ustedes saben, que surgieron sobre todo en la época medieval, y ahí tenemos las sectas de los Illuminati y otras más, obviamente, creadas muchas sectas de ellas en contrariedad completamente con la religión católica. No simboliza nada especialmente, igual tampoco la búsqueda incesante que hacen del cáliz, del santo cáliz, en que bueno, seguramente me lo estás preguntando por el Código Da Vinci y Ángeles y Demonios de Dan Brown. Son historias creadas en base a sectas, no son historias absolutamente creadas con la historicidad de la historia católica. De hecho, cuando nosotros vayamos a estudiar en profundidad la historia de la Iglesia Católica, vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar obviamente de los Illuminati, vamos a hablar también de sectas creadas en torno a incluso grandísimos artistas y
pensemos en Leonardo da Vinci y otros más, pero son al margen de lo que es la religión católica. En otras palabras, son inventos. Son inventos creados en torno a algo que para ellos resultaba ser misterioso, interesante y tal, y que al final, como sabemos, pues resulta ser una historiografía. No es historia, es historiografía. Historiografía es cuando tú haces una historia de la historia verdadera, o sea, tú te creas tu propia historia de la historia verdadera, pero no es histórico, es simplemente historiografía. Si lo hacen en base a historia verdadera, porque obviamente los Illuminati, y pensemos también todas estas sectas que nacen de poder en torno a grandes figuras, sobre todo medievales o modernas o posmodernas, pero no tienen que ver con la historicidad de la historia de la Iglesia Católica. Cuando nosotros estudiemos la historicidad, vamos a ver la historia verdadera, la que nosotros conocemos y que han investigado los grandes científicos, y también vamos a hablar de toda esta historiografía creada, obviamente, de lo que es la imaginación del hombre, y creadas en torno a esto, pues sí se han creado grupos muy fuertes, y se han creado también grupos en contra de la Iglesia Católica, pero no es realmente lo que vemos en la historiografía de las películas. Por eso cuando estudiemos la historia de la Iglesia se lo voy a explicar mejor, porque tengo que darles más datos, y aquí no tenemos tiempo en esta asignatura para poder darles, pero yo creo que una de las próximas clases que vamos a dar es historia de la Iglesia, y si es así, vamos a tener posibilidades de aprender mucho sobre eso. Padre, buenas noches. Padre, perdone, viera de que estaba visualizando ahí la imagen, ¿verdad? De las miradas de tanto el Padre hacia el Hijo y hacia el Hijo al Espíritu Santo. Entonces, viene a mi mente que pueda ser, no puede ser, sino que es así, de que cada uno de ellos de la Santísima Trinidad tuvieron un tiempo estipulado para cumplir, o sea, su misión. El Padre ve la mirada hacia el Hijo porque llegará el tiempo en que el Hijo hará su misión acá en la tierra. Y el Hijo ve la mirada, o sea, tiene la mirada hacia el Espíritu Santo, quien es el que actúa en este tiempo, ¿verdad? Sobre la tierra. Sí, muy bueno tu comentario. Incluso a raíz de esto hay una interpretación muy interesante también en cuanto a lo que son las procesiones. ¿Se acuerdan que no fue con este grupo? Yo conversé esto con el otro grupo, porque estamos viendo ya Nuevo Testamento. Pero sí, aquí hay una teología sobre las procesiones. No he querido hablarles de esto porque obviamente es todo un capítulo aparte. Pero sí, las miradas nos hablan también de las procesiones internas de la Santísima Trinidad. Acuérdense que la Santísima Trinidad tiene digamos, como una especie de manifestación externa y una realidad interna también. La manifestación externa es lo que ellos hacen. El Padre es el creador, el Hijo es el redentor, el Espíritu Santo el santificador. Sin embargo, ellos tienen a nivel interno una dinámica que es el Padre, como ustedes saben, es el generador, porque el Hijo procede del Padre, y el Espíritu Santo, como ustedes saben, procede del Padre y del Hijo. Lo dice el credo, ¿no? El credo todos los domingos en la misa lo decimos, ¿verdad? El Hijo procede, el Hijo es engendrado, no creado, y de la misma naturaleza que el Padre. Por lo tanto, la mirada del Padre hacia el Hijo es esa procesión. Se llama procesión, pero no voy a abundar aquí porque sería tema de Santísima Trinidad y sería otro tema también sumamente largo, pero para que ustedes sepan, el Hijo procede del Padre, ¿verdad? De la misma naturaleza, no es creado, es engendrado, que es o generado, que es otro aspecto filosófico muy diferente al creado, porque el Espíritu Santo no ha sido creado, sí, el Espíritu Santo y el Hijo tampoco han sido creados, sino que han sido generados. O sea, es un acto que se llama generación. El Hijo procede del Padre por generación, o sea, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque en todo fue hecho y tal. Y
el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, etcétera, etcétera. Entonces, es esa la procesión. Entonces, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, esa mirada es también una visión de procesión. Y ¿verdad? Como tú decías, esa interpretación también podemos darla de la figura. No les he dado todo porque obviamente es muy largo y no tendríamos para cuándo acabar, y acuérdense que nosotros tenemos que seguir con los otros temas del Antiguo Testamento, pero sí, efectivamente, si a ustedes les gusta, les apasiona esto, y a mí me encanta que les apasione, pueden continuar investigando también, buscando en internet. Hay mucho también sobre la teología de esta figura de Rublev, de esta iconografía, este icono tan impresionante. Hay una pregunta sobre, dice que la construcción de la esquina superior izquierda, esa construcción es una casa, entonces es la simbología del hijo. El hijo proviene de la casa de David, y además la casa es la imagen de que el hijo se hizo hombre y viene a habitar en medio de nosotros. O sea, puso su tienda en medio de nosotros, como nos dice también las escrituras. Entonces, por eso es el símbolo, el hijo, porque se simboliza con esa casa, ¿verdad? La casa que es la casa de David, de donde proviene el hijo. Acuérdense que los tres tienen algo parecido, eso se me olvidó decirlo, los tres tienen algo parecido, que son el azul, que es la divinidad, pero los tres tienen también cosas diferentes, porque acuérdense que en la Santísima Trinidad ellos son tres personas distintas en un solo Dios con una sola esencia y naturaleza. La esencia y naturaleza es el azul, que es el símbolo de la divinidad, y sin embargo las tres imágenes dibujadas encima de sus cabezas son la diferencia. La encima de Mambré, el Padre, que es la primera manifestación del Padre, y el Hijo, que es la casa de David, se hizo hombre por nosotros, y el Espíritu Santo es esta fuente, que no se ve muy bien, muy clara, pero es como una fuente, como un río de agua viva. Que si hay algún rostro que se asemeje más al rostro real de Jesús, cuando yo hable de Nuevo Testamento, vamos a estudiar la sábana santa. Y esa es la imagen más real que nosotros tenemos de Jesús, porque es la sábana que cubrió el cuerpo de Jesús y donde quedó grabado la imagen de la cara y del rostro de Jesús. Y de ahí se ha reconstruido a nivel fotográfico muchos rostros súper impresionantes, hermosos, pero no quiero tampoco adelantarme porque eso lo voy a trabajar con ustedes cuando hablemos en Nuevo Testamento sobre la resurrección. Voy a darles una clase especial solo para hablar de la sábana santa, para ver todas las investigaciones modernas que se han hecho sobre ese lenzuolo o esa sábana que cubrió a Jesús encima y debajo, que es lo que usaban los judíos para cubrirlo, y que a nivel de la explosión, porque acuérdense que la resurrección es como una explosión de átomos que con energía, acuérdense que los átomos tienen una energía muy fuerte que traspasa lo material. De hecho, el cuerpo de Jesús atraviesa la sábana y deja la imagen suya de su cuerpo, como también luego más adelante vemos que va a atravesar también puertas, etcétera. Pero el momento de la resurrección fue una explosión tan grande que según los investigadores ha sido una explosión de luz, porque lo que hay grabado en la sábana santa no es un dibujo, no es un bordado, no se sabe qué cosa es. Se supo que eran haces de luces, o sea, imágenes de luz, porque es como un negativo de fotografía, porque el primer italiano que le sacó la foto a la sábana santa, cuando él reveló en el negativo, en realidad era un positivo de fotografía. Entonces él se dio cuenta, dijo, caramba, entonces la sábana santa es un negativo de fotografía, lo que quiere decir que son prácticamente átomos de luz muy fuerte que provocan un negativo de fotografía en la sábana, que al sacar el negativo, en realidad no es negativo, sino un positivo, es una fotografía tal cual, pero la fotografía se da en el negativo.
de la foto. O sea, una cosa súper impresionante que la ciencia todavía ni siquiera ha logrado dar pie a este misterio tan grande. Pero no quiero extenderme porque esto del rostro de Jesús en la sábana santa es súper impresionante y está en Turín. Si ustedes logran ir a Italia a verlo, no está expuesto siempre, hay años donde se expone al público porque está todavía investigándose, pero sí les voy a hablar de esto cuando toquemos el tema de la resurrección, pero no quiero adelantarme porque obviamente eso es del Nuevo Testamento. Bueno, lo de Rocío sí es lo que comentó ella, muy válida su reflexión y muy bonita. Lo que sea Luca el primero que haya dibujado el primer icono de la Virgen no es exacto, no es un dato exacto. No nos atrevemos obviamente a decir que sea él el primero que haya dibujado el icono de la Virgen. Lo que sí es muy impresionante que los iconos de la época antigua medieval, digamos así, son muy impresionantes y nos dicen mucho de teología, de esa tradición oral de la cual yo le hablaba, que muchas veces no está ni siquiera contenida en la Biblia, pero que se transmitían los apóstoles y los seguidores de Jesús de generación en generación. ¿Por qué algunas iglesias tienen símbolo de los nazis? No sé exactamente a qué te refieres, si tengan símbolos nazis. Yo creo que a lo que tú te refieres es a la forma de la cruz, que no es nazi, sino al revés. Los nazis tomaron de estas iglesias, no son católicas obviamente, que tienen un estilo de cruz que se llama la cruz eslávica, de los eslavos, pero no tiene nada que ver con los nazis, al contrario, los nazis lo asumieron de estas iglesias, o sea, es mucho anterior a la época nazi, y ellos pues sus símbolos les dijeron así como hubiesen elegido la luna de los musulmanes, no eligieron la luna de los musulmanes, eligieron esa cruz, es la esvástica, pero sí, realmente es algo que puede ayudarnos también a reflexionar cómo mucha simbología moderna se ha tomado de la antigüedad. Bueno, lo otro que hay prácticamente son reflexiones. Sí, ok, ya prácticamente lo otro no son preguntas, sino reflexiones. Nada, pues me ha encantado mucho haber compartido con ustedes esta iconografía. Espero, mi objetivo es transmitir también a ustedes el amor por la iconografía para que se den cuenta que hay un error muy grande en los protestantes cuando empezaron a romper las imágenes, porque de hecho se rompieron muchas imágenes que tenían un contenido teológico muy grande, que no estaba escrito en la Sagrada Escritura, cosas que no están escritas inclusive en ningún libro, pero se dibujaban, y esa era la manera de ellos comunicarse, y el movimiento protestante o movimiento iconoclástico acabó con muchísimas imágenes que ya no las tenemos en la actualidad porque las quemaron, pero es una pena muy grande. Y yo digo, más que una pena, es también una falta muy grande de conocimiento. Eso demuestra una ignorancia muy grande, porque toda persona estudiosa de Dios, estudioso, no va nunca a rechazar ninguna imagen, porque sabe que las imágenes tienen un contenido desde el punto de vista histórico, artístico y desde el punto de vista teológico muy grande, y hoy ustedes lo han visto con esa iconografía. Así que me alegro mucho que les haya gustado. Algunos que dicen, muy hermoso la clase de hoy, bendiciones. Me gusta la representación de la Santísima Trinidad en el icono. Muy buena explicación, es una bendición, etcétera, etcétera. Gracias por los comentarios que colocan. Me anima mucho a seguir enseñándoles todas estas cosas bonitas.
Y yo pues simplemente ahora estos 15 minutos, que son los 15 minutos que normalmente debemos tomarnos de recreo, se los voy a dejar para que Vanesita les dé sus avisos finales. Y yo les voy a dar mi bendición y me alegro mucho de que les haya gustado y espero seguir compartiendo con ustedes mucho conocimiento más de Dios y de su doctrina. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy buenas noches.